Buenos días, profesor y compañeros en general. Hoy les vamos a hablar sobre la pedagogía liberadora. Como ustedes pueden ver, acá está la lista de integrantes. Ahora bien, pasemos por su etimología. Bueno, en acá tenemos su etimología. Más que nada, empezaremos con su primer término, que es la pedagogía. Y bueno, nosotros nos hemos centrado en la Grecia antigua, donde los pedagogos eran los esclavos en aquellas épocas. Y bueno, en base a su derivación, la palabra pai, que son los niños, y, y los que son los gogos, son los que conducen o el que conduce. Así que formándolos serían los que conducen a los niños. Ahora bien, vamos por el segundo término, que es la liberadora. En acá más que nada nos dice de que nosotros somos los que debemos tener nuestras propias decisiones en nuestra vida. No hay nadie que, no hay nadie que nos deba decir qué hacer o, no, o qué cosa no hacer, pues no. En otras palabras, que en nuestras decisiones no influye a nadie. Ahora bien, vayamos a la definición. La definición, según Paulo Freire, nos dice de que el hombre tiene que ser un ser pensante, crítico, pero quiero decir algo muy importante, que en esta pedagogía hay una contradicción con la pedagogía tradicional. Y recordemos que la pedagogía tradicional nos habla de que el profesor es la máxima autoridad en el aula y que ningún alumno le pueda disfrutar o le pueda decir algo sobre un tema, ya que el alumno es más un simple receptor, o sea, solamente capta la información y no hace más nada. Vayamos a la definición. La definición, según Paulo Freire, nos dice de que el hombre tiene que ser un ser pensante, crítico, pero quiero decir algo muy importante, que en esta pedagogía hay una contradicción con la pedagogía tradicional. Y recordemos que la pedagogía tradicional nos habla de que el profesor es la máxima autoridad en el aula y que ningún alumno le pueda disfrutar o le pueda decir algo sobre un tema, ya que el alumno es más un simple receptor, o sea, solamente capta la información y no hace más nada. Bien, continuemos diciendo su definición. El alumno tiene que ser un ser donde reflexione, pero que reflexione en base a su realidad, a su entorno en el que está viviendo, que sea crítico. Un ejemplo de esto sería donde un profesor está dictando su clase de historia, que es el tema, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Y bueno, durante ese proceso donde está explicando, interviene un primer alumno, donde quiere dar su punto de vista, su crítica de este tema. Pero interviene un segundo alumno, donde totalmente lo critica o le defuta, pues no, sobre lo que piensa, ya que él nos dice de que él ha leído muchos libros sobre esta Primera Guerra Mundial y de que estos están más actualizados de lo que está diciendo el profesor y lo que está diciendo el chico. Eso sería lo más importante para la pedagogía liberadora. Ahora, vayamos a su máximo representante, que es Paulo Freire, como ya he mencionado, donde es de Brasil, es catedrático y es un sacerdote. Y bueno, más que nada en su primera carrera se inició con su carrera en la abogacía. Una vez terminado su abogacía, se interesó mucho y se adentró mucho en el tema de la docencia, donde donde normalmente hubo una relación entre docente y alumno. Eso es lo que más lo llamó la atención. Además que, consecuencia de ello, eh, él originó su principio del diálogo. ¿Pero qué nos dice su principio del diálogo? Más que nada nos dice de que su principal función de esto es de que donde cuando haya dos personas hablando entre sí, dialogando, puede haber una reflexión, ya que entre los dos puede haber una crítica o qué es lo que tú opinas de un tema de esto, ¿no? Y el segundo punto muy importante es la analfabetización de los adultos, donde nos dicen que cómo era de cómo ellos vivían, ¿no? Y más que nada su lenguaje, de cómo ellos se expresaban. Más adelante, mis compañeras les van a informar más sobre este tema. Gracias.
Prosiguiendo con la exposición que venía desarrollando mi compañero, yo les hablaré acerca del contexto en el que surge la pedagogía liberadora. Bueno, la pedagogía liberadora surge a la segunda mitad del siglo XX, en un contexto en el que América Latina presentaba una economía dependiente y subdesarrollada. A inicios de la década de los 60 va a surgir el desarrollismo. Pero, ¿qué es el desarrollismo? El desarrollismo va a ser aquellos movimientos políticos, ideológicos y académicos que se van a dar en la fecha. Asimismo, este desarrollismo va a pasar de un modelo exportador a un modelo industrial, siendo así que va a partir del subdesarrollo siguiendo un proceso lineal para poder llegar al desarrollo. Pero cuando hablamos de proceso lineal nos referimos a que se van a pasar ciertos procedimientos o pasos para poder llegar a un determinado fin. El fin de este era económico. Bueno, pero si nos centramos más en los años 1964 a 1967, se van a estar evidenciando las dictaduras militares que se va a dar. Es que en este contexto va a surgir la pedagogía liberadora. En estas dictaduras militares se va a poder ver grandes muertes, asesinatos, incluso se van a vulnerar los derechos de las personas. Aquí se va a hacerse la venta de las mujeres. Este principalmente se va a centrarse en la clase pobre. Principalmente va a ayudar a los analfabetos. Bien, ahora paso a explicarles cómo es que Freire elaboró la teoría pedagógica a partir de la práctica educativa. Primeramente voy a dar como una pequeña introducción al tema a hablar. Sin la práctica, la teoría se vuelve en verbalismo inoperante, algo que no se puede ejecutar, y la teoría sin la práctica en un activismo ciego, en una actividad sin un propósito, sin un fin, sin un objetivo. Es por eso que hay que tomar distancia de lo concreto para buscar las causas de un hecho, la razón de ser de un hecho, y esto solo se logra recurriendo al contexto teórico. Pues el contexto teórico busca la razón de los hechos que se dan en la realidad, y en el contexto concreto pues solo refleja lo superficial de esta realidad. Pues el contexto teórico también es donde se va a aplicar la práctica. Partiendo de este punto, pues la práctica educativa le permitió a Freire realizar el análisis de la educación y la sociedad, y de cómo que la clase dominante determina la educación y transmite sus ideologías, sus ideales a la clase opresora, obviamente sin favorecerla. Pues Freire, a partir de este punto, empezó a desenmascarar el carácter ideológico de la educación. También Freire, cabe recalcar que su práctica educativa lo realizó con los campesinos analfabetos de América Latina. A partir de este análisis, Freire desarrolla la pedagogía liberadora con el objetivo de superar la conciencia transitiva y pasar a la conciencia crítica. La base antropológica de Freire nos dice que el hombre oprimido se conforma, se adapta y se ajusta al comportamiento de los opresores, y de alguna manera, ya sea consciente o inconscientemente, llegan a seguir esta ideología. Los opresores temen la libertad de los oprimidos, ya que si no siguen alguna ideología, pues éste llenará ese vacío con un contenido diferente al de su autonomía. Ya ya no aceptan mandatos extraños, sino que toman decisiones propias a objetarse del porqué de los hechos, del porqué de las cosas, las causas en sí. Pues la división entre oprimidos y opresores está vinculada en el pensamiento freiriano a distintos niveles de conciencia, en este caso cuyos dos extremos corresponden a la conciencia intransitiva y la conciencia crítica. La conciencia intransitiva pues corresponde históricamente con lo que se denomina sociedades cerradas. ¿Por qué sociedades cerradas? Porque no existe un pensamiento crítico, no existe una actitud crítica de la realidad, no se objetan, solo aceptan mandatos extraños y están encerrados en eso. Y se caracteriza por ser autoritarista. Sirve como un escudo de la sociedad dominante, pues limita la capacidad de comprensión. Es una sociedad sin diálogo y sin comunicación, a lo que Freire le denomina cultura del silencio.
El paso de la conciencia transitiva a la conciencia crítica pues no se va a lograr de la noche a la mañana, no es espontáneo, sino que esto se va a lograr a través del tiempo y con la participación de la educación, con la finalidad pues de orientar el proceso educativo hacia la responsabilidad social y de la política. Un ejemplo es la alfabetización. Voy a finalizar diciendo que la concepción antropológica que fundamenta la pedagogía de Freire se refiere a un hombre cuya característica tenga conciencia de sí mismo y del mundo, una conciencia que le permite relacionarse con la realidad, que vincule al hombre con el contexto y el tiempo y el espacio, donde éste puede captarlos y transformarlos de manera crítica y reflexiva, que el hombre interfiera, no sea un simple espectador, sino que interfiera, pues para modificarlo, para adaptarlos, para recrearlos, crearlos, de acuerdo a sus necesidades, y pues siempre esté dispuesto a responder a cualquier desafío. Continuando, vamos a hablar de la educación bancaria. Bueno, Freire critica la relación que existe tanto en el docente como el estudiante. ¿Pero por qué? Porque trata al estudiante como si fuera un banco en el que se depositan conocimientos y transforma a la educación solo en un acto de depositar. Bueno, ¿cuál es la relación entre el docente y estudiante? Bueno, tienen una relación tanto narrativa y discursiva. O sea que el docente solo habla y el estudiante solo escucha como objeto pasivo. Bueno, aquí transforman, como lo mencionaba, a la educación en un acto de depositar, transferir, transmitir conocimientos y valores. O sea que el docente tiene como esa tarea de llenar a los estudiantes con sus conocimientos y los estudiantes solo lo deben depositar, archivar, utilizando la memoria. Bueno, aquí hablamos de la narración que hace el docente está fuera de la realidad y también de la reflexión con esta. Así que, bueno, los vuelve a los estudiantes como un objeto fácil de dominación. Bueno, una de las principales características es que hay ausencia de comunicación, ¿no? Como lo mencionaba, el docente solo habla y el estudiante solo escucha. No hay comunicación entre ellos. No hay indagación, no hay acción, no hay investigación. Y por eso llega a la domesticación. O sea que esta educación trata de mirar a los estudiantes como si fueran seres adaptables a esa realidad y no los miran como pues transformadores de su propia realidad. Y bueno, por último hay una dicotomía tanto entre el hombre y el mundo. ¿Qué nos referimos con dicotomía? O sea que está separado. Un ejemplo sería el bien o el mal, algo separado. Pero en esta ocasión, al decir que hay una dicotomía entre el hombre y el mundo, es que el hombre está en el mundo, pero no con el mundo, ni tampoco con los otros hombres. Y por eso es que Freire dice que esta educación, en medida de que, pues, o esta visión bancaria disminuye el pensamiento creativo, la criticidad en los estudiantes y, bueno, solo beneficia a otras clases, ¿no? Educación liberadora. Bueno, aquí sí hay una comunicación tanto entre el docente como también el estudiante. O sea que hay una constante comunicación, diálogo y se cree, bueno, como Freire lo menciona, nadie educa a nadie, tampoco nadie se educa a sí mismo, sino que nos educamos mediatizados con el mundo. O sea que en sí ambas personas pues se tienen que educar o pues, yo puedo influir en alguien y ese alguien también puede influir en mí. Y así constantemente nos vamos educando. Como sabemos, pues somos producto de las relaciones sociales y también somos seres sociales. Así que esta educación se basa así, ¿no? En el constante diálogo y comunicación. Bueno, acá vamos a hablar de una de las dificultades, ¿no? Que tiene esta pedagogía liberadora. Bueno, para empezar, como ustedes ya lo han ido explicando mis compañeras, la pedagogía liberadora es pues una pedagogía que en sí te lleva a la liberación, te libera de la opresión, podríamos decirlo así. Y bueno, ¿por qué tiene esa dificultad? O sea que las personas que tienen el poder claramente no van a querer adoptar esta educación, ya que sería ir en contra de sus propios beneficios, y así. Y para ello Freire menciona dos, que es una sistemática y otra que son los trabajos educativos. Bueno, en la sistemática podemos ver pues qué es la educación que viene del poder y solo se transforma desde el poder. Por el cambio, los trabajos educativos no necesitan del poder, es del constante diálogo que se va teniendo y de una colaboración colectiva, ¿no? Entre todos.
Y así, esta pedagogía trata pues de liberar, ¿no?, al oprimido, tratar de que pues sea más libre y que se cree un mundo más justo. Prosiguiendo con la exposición, ya les hablaré acerca de las propuestas de la pedagogía liberadora. Aquí encontramos 4. La primera es el rol de la lectura y escritura en la enseñanza del estudiante. Y aquí se enfatiza que el estudiante va a aprender y va a entender su realidad como parte de su actividad de aprendizaje. Entonces, el aprender va a ser o va a formar parte de la realidad. La escritura y la lectura van a cumplir un rol fundamental, ya que al momento de que el estudiante percibe la realidad, va a ser demostrada de tal forma así. El estudiante al escribir o al leer siempre lo va a relacionar con su realidad, con lo que observa, con lo que percibe o con lo que simplemente está a su alrededor. La segunda propuesta se fundamenta en la toma de conciencias. Y aquí hacemos hincapié en que el estudiante va a tener el objetivo de descubrir y de aplicar diversas soluciones que busquen el dominio de él ante ello, que realice los diversos procesos mentales y cognitivos al momento de tomar conciencia de lo que realmente quiere lograr o quiere proponerse. Y como tercera propuesta tenemos a la alfabetización como estrategia para la concientización. Es importante determinar estos dos aspectos y separarlos. Por alfabetización se entiende a lo que es el rol del contexto, que va a ser importante para determinar lo que el estudiante va a tener acerca del vocabulario, acerca de la concientización, acerca del mismo hecho, de como el nombre mismo lo dice, concientizar al estudiante a que aprenda al contenido que recibe por parte del docente. Esto va a ser considerado una estrategia, ya que no fácilmente se considera el contexto como medio determinante para que un estudiante aprenda. Y como cuarta propuesta, tenemos que van a ser en oposición a la educación tradicional. Y esto podemos verlo en 2 puntos o en 3 aspectos. Memorización, autoritarismo, repetición. La pedagogía liberadora busca lo contrario. Busca que el estudiante sea libre, tenga el pensamiento crítico al aprender en relación al contenido que pueda tener, en relación a lo que pueda enseñar el docente. Y por ventajas tenemos al que el rol del educador y del educando ante la influencia positiva del pensamiento crítico. Dentro de esta pedagogía es importante destacar estos 2 roles. El rol del educador va a ser esencial, ya que va a buscar que el estudiante, a través de todo lo que aprenda, haga y busque la autonomía en sí mismo, busque el aprendizaje significativo, busca que todo el contenido que quiere llegar el docente al estudiante sea de manera creativa, llegue de él a manera creativa, de manera útil, de manera que trascienda y no solo quede en lo que puede aprender, y que el estudiante, a través de todo lo que recepciona y por sí mismo, haga y desarrolle y forme más el pensamiento crítico y creativo. Y como segunda ventaja tenemos que enfatizar su atención en la concientización y en el diálogo del docente y el estudiante. La comunicación aquí entre el docente y el estudiante es esencial y fundamental. El vínculo, la interacción que van a tener al momento de relacionarse, al momento de dialogar frente a algún tema en el salón de clases. Entonces, aquí se ve la manera o la ventaja grandiosa de este. Y por desventaja tenemos que la concepción pedagógica que propone Freire refiere que no existe un reconocimiento de la lucha de clases, así como que las primeras obras de Freire, las cuales van a tener una ingenuidad. Y esto es una desventaja y esto es negativo, debido a que hasta el día de hoy hay personas, incluyéndome, que buscamos obras pasadas y algunas veces por no querer ahondar más, nos quedamos con ello. Entonces no buscamos más y vemos que estas obras tienen ingenuidad. Nos confiamos en ellos cuando realmente no solo deben de quedar en ello. Es importante que vayamos más de lo que ya podemos leer o podemos saber. No solo una fuente nos va a destacar ello, son diversas fuentes. Ahora pasamos a hablar del comentario crítico acerca de esta pedagogía. A lo largo de la exposición hemos podido ver y evidenciar que hay diversos puntos en contra, a favor, que hay las concepciones, y se habla de la educación bancaria, se habla del contexto, entre otros. Entonces, se puede diferir e inferir que
La pedagogía liberadora hoy en día cumple un rol esencial y fundamental y debe de ser trascendental, buscando así la reflexión del estudiante y del docente en su educación. Se busca que se dinamice y se expanda más esto, para que a las finales el estudiante tenga un aprendizaje muy útil y significativo. Y por conclusión, quiero culminar diciendo lo siguiente. La pedagogía liberadora se va a centrar en que el sujeto o se pretende formar sujetos de conocimientos y de acciones, que lo que tú pienses lo llegues a realizar. Esto siendo trascendental y siendo de una transformación. Todo esto en torno a nuevas realidades y nuevas expectativas y que no solo se quede y se centre en lo que se oprime o lo que se deduce. Al contrario, se busca ahondar en ello. Asimismo, termino mencionando una frase o una oración resaltante de toda esta exposición, que la pedagogía liberadora va a ser la herramienta de construcción del nuevo hombre que está llamado a construir y transformar su entorno. Muchas gracias, espero su exposición o esta exposición haya sido de su agrado.